Hola, buenas noches. En nombre de la dirección del Centro 2, les doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo 2025. En el día de la fecha tendremos el gusto de escuchar la ponencia de Estela Maris Julián, docente de la casa desde hace muchos años. La conferencia del día de la fecha lleva por título Arrasamiento subjetivo en la infancia, abuso sexual, el desamparo como morada, posición del psicoanalista. Antes de darle la palabra a Estela Maris, quisiera presentarla formalmente. Estela Maris Julián es psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución a la que pertenece desde 1999. Actualmente es integrante del jurado de AME de la EFA. En dicha institución es fundadora del espacio llamado Jueves de Arte en la Escuela, en el que dictó los seminarios Ópera y Psicoanálisis, homenaje a Herbert Graf, y Teatro y Psicoanálisis, homenaje a William Shakespeare. Ha creado y coordina el espacio Puntuaciones de los Seminarios de Jacques Lacan en el Centro 2, el cual sostiene desde el 2015. En dicho espacio se trabaja anualmente un seminario de Lacan al que son invitados colegas de la EFA y de otras instituciones. Ha sido supervisora en varios hospitales, fue integrante del equipo de psicopatología del Hospital Pedro Elizalde y del Hospital Peruano. Fue titular de la Cátedra Psicopatología en la Universidad de El Salvador y titular de Clínica con Niños y Adolescentes y Clínica con Adultos en la Universidad de la Marina Mercante. Ha presentado trabajos tanto en el país como en el extranjero, en congresos de la Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, y en distintas ediciones de la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. Publicado los siguientes libros: De Padres, Juegos y Juguetes en la Clínica con Niños, de Editorial Letra Viva. La tercera edición está en proceso de impresión. Cine y Psicoanálisis en proceso de edición. Ópera y Psicoanálisis, homenaje a Herbert Graf, editorial EFBA, en 2022. Teatro y Psicoanálisis, homenaje a William Shakespeare, editorial EFBA, en 2024. Compiladora y coautora de varios libros, entre ellos Psicopatología de la vida amorosa y Acerca de la vida amorosa. Ahora sí, le damos la palabra a Estela Maris, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias a Eh, vos. ante todo, te agradezco muchísimo la invitación que me has cursado para dar esta conferencia de hoy. Y gracias a ustedes, al público, por estar aquí presentes. He visto caras conocidas, así que bienvenidos. Ante todo, yo no me veo, pero si ustedes me ven, está todo bien. ¿Me ven? ¿Estoy? Sí, estás, te Bueno, vemos, ¿eh? bueno, bueno, de acuerdo. El tema que hoy vamos a tratar es un tema, yo diría, doloroso para nosotros los analistas, porque es el abuso sexual en niños, que cuando nos tocan estos casos, nos tocan subjetivamente y es difícil transitarlo. Bueno, les cuento, hace muchos años yo empecé a escuchar muchos, 20 años, 25 años, empecé a escuchar los primeros relatos de abuso en mi consultorio. En ese momento eran pacientes jóvenes que me contaban lo que habían padecido de un abuso sufrido por un familiar cercano y que me decían del silencio que mantuvieron todos esos años, pero de pronto me lo contaban a mí. Entonces yo me preguntaba por qué me lo contaban a mí luego de 20 años, de 15 años, de 10 años, y me decían que algo en mi mirada o en mi voz los había o las había, porque eran mujeres, animado a hablar. O sea que algo de la mirada o de la ternura se daba a ver sin que yo me lo propusiese. Esto me llevó a investigar, a leer, buscando respuestas, pero cuanto más investigaba, más me llegaban casos de este tenor. Me pregunté si será algo que en mi escucha se había abierto y también me pregunté si eran realmente todos casos de abuso que habían sufrido abuso realmente o si eran fantasías histéricas. Pero cuando el abuso es una edad muy temprana, no hay aparato psíquico capaz de simbolizarlo. El juego queda detenido y la palabra enmudecida por el arrasamiento subjetivo que el acto violento ejerció. Digo arrasamiento subjetivo.
porque yo me encontré, les voy a contar algo personal, estaba yendo de viaje para una jornada de una escuela de psicoanálisis que cumplía 40 años y me habían invitado. Y en el aeropuerto me encontré con la hermana Peloni. ¿Se acuerdan de Peloni era, no? La hermana Peloni, la eh, En el caso de María Catamarca, Soledad. ¿no? Exacto, la de de la de Catamarca. Me puse a charlar con la hermana que viajábamos de casualidad en el mismo avión y ella me contaba que tiene una fundación que se llama Infancia Arrasada, no, ¿cómo es que le llamó? Bueno, ahora no me sale la palabra, pero en un ratito se los digo, que es este arrasamiento que se ejerce sobre los niños cuando se mata la infancia, ¿no? Pues realmente se mata la infancia. Entonces les decía que no puede haber síntoma porque no hay enlace aún con lo simbólico, lo que hay es mostración. Pero cuando el abuso está sucediendo y el chico nos lo cuenta, la catarata de preguntas nos abruma. ¿Qué hacer? ¿Qué del secreto profesional? ¿Será que tenemos que recurrir a la justicia? ¿Tendremos que hacer una denuncia? ¿Somos nosotros o son los padres los que tienen que avanzar con ellos? ¿Cómo operar analíticamente en estos casos y cómo no perder la escucha? Voy a comenzar con la mirada médica frente al abuso para ubicarnos en lo que estamos hablando. Y es sorprendente. Comienzo con la mirada histórica. Sabemos que el maltrato, así como el abuso sexual en los niños, no fue un tema que interrogó a los médicos durante siglos. De hecho, en la antigüedad, se acordarán, el infanticidio era aprobado en Roma como conducta social, ya que el padre era la autoridad indiscutida y podía decidir sobre la vida de su hijo sin ser cuestionado. Mientras que durante la Edad Media los niños eran considerados adultos pequeños, solo había que esperar a que crecieran. Es por ello que debemos esperar hasta el siglo XIX para poder escuchar las primeras descripciones de los niños maltratados. En lo que sigue, me voy a apoyar en las investigaciones de Jeffrey Mason, quien fuera el sucesor de Kurt Eisler como director de los archivos Sigmund Freud de Nueva York. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Eisler, acompañado por otros psicoanalistas como Hartmann, decidieron preservar las cartas y documentos del maestro vienés en un único archivo, donando la totalidad de dicha documentación a la Biblioteca del Congreso de Washington. Para la década del 80, Eisler, junto con Anna Freud, había recopilado miles de cintas, cartas y documentos para ese archivo. En 1974, el doctor Eisler conoce al doctor Jeffrey Mason. La amistad y el respeto entre ambos creció a tal extremo que Eisler en 1980 nombró a Mason en realidad, como su sucesor en la dirección de los archivos, lo que le permitió a este acceder a la biblioteca privada de Freud en Inglaterra. Como Mason hablaba húngaro, Eisler le pidió a Anna Freud la correspondencia entre Freud y Fliess, que aún no había sido publicada, para que él pudiera traducirlas al húngaro y editarlas. La fatalidad de esta decisión se hizo evidente para Eisler cuando al año siguiente Mason le dijo que Freud había abandonado su teoría de la seducción por razones personales más que científicas. Al así hacerlo, concluyó Mason, Freud inició una tendencia a alejarse del mundo real que me parece ha llegado a un punto muerto en la actual esterilidad del psicoanálisis en todo el mundo. Estas palabras de Mason hicieron que Eiler lo destituyese de su puesto como director de los archivos por escribir puras tonterías. Entonces comenzó un debate legal. Mason demandó a los archivos por varios millones de dólares y Eiser lo demandó a él para recuperar las cintas de audio y las cartas de Freud. Pasaron los años.
y hoy tenemos acceso a la correspondencia completa de Freud con sus discípulos. De dicha correspondencia me referiré a la que tuvo con Fliss, que estuvo parcialmente censurada durante décadas para el público, en la que Mason notó deliberadas omisiones en los intercambios epistolares hechas por la misma Anna Freud en los casos en que se refería explícitamente al tema de la seducción sexual, en la que Freud dudaba en la correspondencia en este o en aquel caso de que se tratase de fantasías histéricas, y se lo comentaba a Fliss. La explicación que Ana le dio a Mason fue que sostener la teoría de la seducción hubiera significado abandonar el complejo de Edipo y con él toda la importancia de las fantasías conscientes e inconscientes. De hecho, le dijo Ana a Mason, creo que posteriormente no hubiera existido el psicoanálisis. Sin embargo, a pesar de Ana, Mason siguió investigando en esa línea. Después les puedo dar toda la bibliografía que quieran de todo lo que estoy diciendo, porque está todo en diferentes libros, ¿no? Por eso mismo, Mason fue despedido luego de la publicación de sus investigaciones en una serie de artículos, nada menos que en el New York Times, en agosto del 81. Se le endilgó haber comunicado sus opiniones de manera poco juiciosa frente a un público no profesional. Al quedar cesante del cargo, no pudo acceder nuevamente a la biblioteca privada de Freud. El mundo psicoanalítico le dio la espalda y Ana Freud la primera. Según Jeffrey Mason, el hijo de Fliss, Robert Fliss, destacado psicoanalista que vivía en Nueva York, al final de su vida dijo que su padre había abusado de él, que Freud lo sabía y que el abuso era real. Por dicha denuncia, Robert tuvo que abandonar Nueva York, quedando segregado e ignorado por los colegas. Según Mason, también Ferenczi le decía a Freud que tenía relatos de pacientes sobre abusos realmente acontecidos, pero que Freud lo instaba a retractarse pensando que Ferenczi cometía el mismo error que él había cometido en los comienzos. Sin embargo, Ferenczi avanzó en el tema y escribió el libro La confusión de lenguas entre niños y adultos, uno de los ensayos más profundos sobre el abuso sexual jamás escritos, según Mason, el mejor relato de los orígenes del abuso sexual disponible, por el que Ferenczi pagó el precio más alto ya que murió un año después, alejado de Freud y de todos los principales analistas de su época. Esto lo pueden encontrar en Asalto a la Verdad, la renuncia de Freud a la teoría de la seducción de Mason. Bueno, después, si quieren en privado, no sé, les doy todo, o no sé cómo, les daría la bibliografía. En 1984, Mason publica un libro, El asalto a la verdad, en donde menciona varios médicos legistas franceses que trabajan en París al momento en que Freud hacía su experiencia con Charcot y quienes escriben artículos sobre el tema de abuso en niños. Les leo algunos. 1856. Doctor Toulmouget, médico legista, señala que los acercamientos sexuales pueden ocurrir sin que queden marcas, toqueteos, frotamientos de genitales. Comenta el caso de un hombre rico acusado de violar a su hija de 2 años y medio, a quien contagió de venerias, y el caso de otra niña muerta a palos por el padrino, a quien el médico forense no le revisó los genitales, pero que podría haber sido víctima de ataques sexuales. Toulmouget registra así la primera descripción del comportamiento de un golpeador durante un juicio, que es el padrino de la nena azotada, ¿no? Su indiferencia, su insistencia de lo mentirosa que era la nena, pero solo se emocionó cuando le preguntaron por qué guardaba un mechón de cabello de la nena junto a su corazón. Año 1860. El médico forense, profesor de medicina legal de la Universidad de París y decano de la Facultad de Medicina, Ambroise Tardieu, perdón mi francés, mi pronunciación, publica en Francia un libro, producto de 11 años de trabajo
con 12.000 acusaciones de violación o intento de violación en Francia, en la que sostiene que el 80% de los casos que atendió correspondían a niños, en general nenas, entre 4 y 12 años. El doctor Tardieu insistía en dudar que las inflamaciones vaginales e irritaciones en las nenas se produjesen espontáneamente, adjudicándolas a contactos sexuales. Sorprende enterarnos que sus hallazgos fueron recibidos con indiferencia por los colegas y peor aún con rechazo. 1886. Paul Bernard publica Los atentados al pudor contra nenas pequeñas, en el que dice estar sorprendido por la cantidad de casos de incesto con los que se encontraba y descubrir que los que lo cometen no son todos analfabetos, sino por el contrario, personas de elevada educación que llegan a constituir una familia. Les pregunto, ¿no seguimos escuchando hoy en el siglo XXI esta postura prejuiciosa de que solo los pobres cometen estas aberraciones, como si el nivel socioeconómico tuviese que ver con la perversión? Como su maestro Tardieu, el doctor Bernard enfatiza la necesidad de creer lo que los niños relatan, aun en ocasiones en que no se encuentren signos físicos. El examinador médico no debe olvidar los acertados consejos de Tardieu. En los casos en que el examen no resulte concluyente, no deberá contentarse con señalar los signos negativos si existiera la posibilidad de que el acto se hubiera cometido sin dejar marcas. Debería, por lo menos, indicar la posibilidad de que haya ocurrido, aunque no haya signos positivos. El sucesor de Tardieu en la cátedra de Medicina Legal fue Bourdelle, decano de la Facultad de Medicina de París y autor del libro Los atentados a la moral, en la que define los atentados contra el pudor como violaciones sin penetración, sorprendiéndose de que muchos de aquellos padres que lo cometen fueran excelentes padres de familia, pero también afirma que muchas de las víctimas son mentirosas, perversas, histéricas, que acusan a los hombres de violarlas, que las madres le llenan la cabeza. ¿No seguimos escuchando esto hoy? Freud, les recuerdo, vivió en París entre octubre de 1885 y febrero de 1886, que es de donde yo les cuento de estos médicos. Allí conoció al doctor Bourdelle en la casa de Charcot, por lo que el tema no era ajeno a la comunidad científica. Incluso asistió a las autopsias que el legista realizaba en la morgue parisina. Tampoco Freud desconocía los trabajos de Tardieu, de Bernard y Bourdelle, ya que sus obras formaban parte de la biblioteca personal. No deja de sorprendernos. Cito a Freud en Introducción al Psicoanálisis, 1916. Cuando una niña acusa en el análisis como seductor a su propio padre, cosa nada rara, no cabe duda alguna sobre el carácter imaginario de tal acusación, ni tampoco sobre los motivos que la determinan. Pero no creáis, esto quiero marcar, no creáis que el abuso sexual cometido con niños por sus padres o parientes más próximos sea un hecho perteneciente por completo al dominio de la fantasía. O sea que puede ser real, ¿sí? De todas maneras, el resultado es el mismo, lo cual es cierto, y no hemos podido observar todavía diferencia alguna entre los efectos de los sucesos reales de este género y los producidos por las creaciones imaginarias anónimas, homólogas. Esto es cierto, pero pueden no ser fantasías. 1887, el doctor Motet, en el artículo Los falsos testimonios de los niños ante los juzgados, afirma que las fantasías de ellos se parecen a las mentiras de las histéricas. Esta afirmación podríamos pensarla como antecedente de lo que conocemos como el síndrome de alienación parental del doctor Gardner. Llegamos a la actualidad, 1961, en que comienza a investigarse el maltrato infantil en profundidad con el doctor Henry Kemp, quien presentó lo que se llama síndrome del niño apaleado en la Academia Americana de Pediatría. Por lo que tomemos nota que el interés médico en estos casos comenzó recién a mediados de la década del 60,
o sea, 100 años después de los primeros estudios sobre maltrato infantil. Argentina 2009, de esto fui testigo. Una niña de 9 años llega a un hospital de niños con desgarramiento de himen. La madre le dice a la médica de guardia que se cayó sobre un plumero. La médica la revisa y deja anotado en el libro de guardia que atendió a esta niña con desgarro de himen, producto de haberse caído sobre un plumero. ¿Qué llevó a la pediatra a limitarse a tomar notas de las palabras de la madre sin apelar a la justicia como era su obligación? ¿Será el temor a que el caso la lleve a complicaciones legales que la pediatra deja a la niña librada a su suerte? Hay una ley que se llama 26.061. Esta ley se dicta en el 2005 y viene a reemplazar la ley Agote o la vieja ley del patronato de menores sancionada en el año 1919. Fíjense cuántos años tardamos en normalizar legalmente la situación. Esa ley, la Agote o la del patronato de menores, dejaba a los niños bajo la tutela de jueces o de los representantes. Pero con esta ley, la 26061, se logra un gran avance en la defensa de los niños porque ahora ellos, niños, niñas o adolescentes, tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera fuese la forma en que se manifiesten en todos los ámbitos. Cuando dicen cualquiera fuera la forma en que se manifiesten, se refiere a que el niño puede hablar no solo a través de las palabras, sino a través de las producciones, sus dibujos, sus modelados, sus juegos. Ahí dice donde la palabra enmudece. Sin embargo, en la práctica, pocas veces la justicia apela a estos recursos expresivos, salvo que vayan acompañados por la palabra del niño que relata la escena vivida. En otros casos se apela a la revinculación, considerando que nada es mejor para un niño que volver a su familia de origen y que es posible que el padre o madre, a través de un tratamiento, se vincule de otro modo con su hijo. Les pregunto, ¿la familia es el mejor lugar para el niño cuando en dicha familia se cometió el abuso? Para subsanar lo ocurrido, la justicia piensa que es posible que el abusador tenga un tratamiento psicológico con el fin de revincularse afectivamente con su hijo y elaborar lo acontecido. Hace muchos años recuerdo que me hicieron una entrevista televisiva y sobre el tema de abuso y me tocó estar en una mesa con un asistente social, un abogado, estaba yo y no me acuerdo quién más, éramos como 5 profesionales que bueno, nos cuestionaban sobre el abuso y había un defensor de los perversos. En un momento yo me saqué escuchando lo que escuchaba y sin esperar que me den la palabra, le hablo a este abogado y le digo, doctor, usted sabe perfectamente que el perverso no tiene cura. Me acuerdo que el hombre me mira y me dice, claro, usted es psicoanalista, dice perverso y bueno, y se fue con el tema de las clasificaciones psiquiátricas. Le digo, vuelvo, doctor, usted sabe que el perverso no tiene cura. Se armó un tole-tole al respecto, pero a mí estos casos me tocan en el alma y bueno, yo respondo como puedo. Muchas veces estuve en la justicia, muchas veces hice denuncias, muchas veces acompañé a la familia, muchas. Esta ley, les decía, la 26061, crea la figura del defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quien debe velar por los derechos de los niños y protegerlos. Ahora los chicos, por suerte, también tienen quien los represente ante la justicia, porque antes no lo tenían. Les voy a hablar del síndrome de alienación parental, porque lo van a escuchar. Gardner acuñó esta frase, síndrome de alienación parental, SAP sería, a fines de los 80. Este hombre hizo muchas publicaciones sobre el tema, pero en sus textos no hay datos de investigación seria en la materia. Sus libros fueron publicados por una editorial creada por él mismo, la cual no editó más que sus propios libros.
La comunidad científica rechazó sus teorías por falta de pruebas estadísticas y de investigaciones. De hecho, no figura en el DCM. Según este hombre, la mayoría de las acusaciones en divorcio son deliberadamente falsas, siendo el 90% hechas por madres que desean alejar a sus hijos de sus padres. Gardner oficiaba de perito de parte en la defensa de los acusados de haber perpetrado abusos sexuales contra niños, acusando a las madres de lavarles el cerebro a los chicos, insistiendo en falsas denuncias, bajos casos de abuso realmente existentes, acusando a los peritos de incompetentes e inexpertos por desconocer el SAP que él había inventado. Sin embargo, cuando se investiga, la mínima parte de las acusaciones eran falsas. En la Argentina hay estudios de abogados especializados en SAP que atienden casos en defensa de acusados de abuso paterno, filial o abusos sexuales a niños, pero con fuerte solvencia económica. Estos estudios operan iniciando causas judiciales contra los profesionales que denuncian desacreditando las pericias. Toman frases de Gardner como: en la actualidad, el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima a pesar de que el niño puede iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. Incluso una nenita de 2 años puede seducir al adulto. Llegan a decir que el abuso es un juego que los niños aceptan. Los psicoanalistas no estamos acostumbrados a pasear por tribunales ni a ser citados en juicios y no suele agradarnos tener que escribir un informe de los casos que atendemos cuando la justicia nos lo demanda. Sin embargo, no podemos negarnos jurídicamente hablando. Si alguna vez les toca un caso de abuso, piensen 2 minutos si tienen ganas de trabajarlo, pueden no querer y está todo bien. En ese caso, deriven responsablemente. ¿Sí? Pero ¿qué nos pide la justicia y qué podemos decir sobre nuestra postura? ¿Vemos ambos al mismo sujeto? ¿Cuál es la verdad que el discurso jurídico espera escuchar y cuál la que nosotros escuchamos? ¿Desde dónde responder al discurso jurídico? Tengan en cuenta que cuando el discurso jurídico nos convoca, nos pedirá no solo el relato de los hechos y el informe que avale nuestra suposición, sino que va a solicitar las pruebas que acrediten dicha presuposición, el informe pericial y los test que avalen la sospecha de abuso y maltrato. Por ello, leo que hay un cruce de discurso que entorpece un diálogo posible entre lo jurídico y el psicoanálisis porque somos de diferente parroquia y está bien que así sea. El discurso jurídico parte de la inocencia del acusado y que necesita pruebas objetivas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un analista responder allí sin ser arrasado por el discurso jurídico? ¿Cómo no caer en la evaluación y sostener la escucha? Por todo lo anterior les cuento que cuando recibo un caso de abuso, pido al adulto que hizo la consulta contactar a un perito psicólogo para que evalúe tomando las técnicas adecuadas y eleve un informe, ya que al momento de tener que ir yo a tribunales, nuestra palabra como psicoanalista tendrá peso si va acompañada del informe pericial, que ofrece las pruebas que el discurso jurídico precisa para poder expedirse. Esto es fundamental. Tienen que contactar a peritos forenses yo no hago pericias, para que hagan las pericias adecuadas. ¿Qué lee un psicoanalista? Un niño es un sujeto en tiempo de estructuración que precisa de un otro que lo aloje, un otro con quien contar, para el cual el niño también cuente para él. A ese otro lo llamamos madre, padre, que en el mejor de los casos cumplirá su función de sostén y ayuda. Pero muchas veces aquellos de los que se espera cumplan dicha función, lejos de alojarlo, lo toman como objeto de goce para su propia satisfacción, produciendo un arrasamiento subjetivo, cortando todo enlace entre goce, amor y deseo.
El goce pulsional queda huérfano de amor por la actitud perversa del otro, desenlazando todo deseo. Se tratará en el análisis de poder lograr un enlace entre ellos, previa prohibición del incesto, que diga no a cualquier forma obscena de goce, enlazando así la ley al goce pulsional. En los casos de abuso sexual somos testigos de este arrasamiento. Infancia perdida. Estoy tratando de acordarme cómo se llama la fundación de la hermana Pedroni. Infancia perdida, infancia arrasada, algo así, sí. Que no es un acontecimiento traumático, Infancia es una robada, robada. robada, ahí está, infancia robada. Gracias, Patricia. Mm. Y es así, eso en infancia, le robaron la infancia a la criatura de 2 años, de 5 años. ¿Cómo saber que un pitito sirve para algo más que para hacer pichín? ¿Cómo saber que la cola, además de hacer caca, se usa para otra cosa? ¿No? Entonces les decía que en los casos de abuso sexual somos testigos de este rozamiento. Sostenemos que para nosotros el abuso ejercido sobre el niño es siempre incestuoso, en tanto cualquier adulto representa una figura parental. El abusador cosifica a su víctima. No es para él un semejante, sino un simple objeto de satisfacción, llegándole ultraje y sometimiento de quien se espera ternura y cuidado. Por ello el maltrato y el abuso cuestionan radicalmente la paternidad o la maternidad consanguínea como hecho natural, ya que para el psicoanálisis hablar de padre y madre es hablar de quien en principio es capaz de regular su propio goce y transmitir la ley de la provisión, la cual en principio es aplicable también para sí. Cuando el abuso es una edad muy temprana, no hay aparato psíquico capaz de simbolizarlo. El juego se detiene, la palabra se enmudece, produciendo este arrasamiento subjetivo. La carencia de elementales recursos por el tiempo lógico de estructuración impide la mínima elaboración simbólica para poder sintomatizar ese real. Lo acontecido no entra en un armado fantasmático, como hablar de fantasma en la infancia. No hay novela edípica, ni en la novela edípica, sino que por el contrario agujerea derramando la trama. Por eso no es un acontecimiento traumático, es un agujero, un agujero. Por eso hay mostración, se trata de poder leer allí donde la palabra falla. Les cuento algo, una viñetita. Una niña de 4 años está con la madre y con la abuela en un negocio de venta de celulares. Salen a la calle a mostrarle al vendedor el celular en la vidriera. El vendedor se agacha para tomarlo, quedando la cola del vendedor frente a la calle. La nena se acerca y chupa el vidrio. Madre y abuela quedan avergonzadas y la retan por lo que hacen. Todo queda ahí hasta que unos meses más tarde hacen la consulta que será por enuresis de la nena y no por abuso. Ellas no podían pensar que eso podía ocurrir, también pensaban que eran fantasías infantiles. Otro día, la misma niña se levanta la remera frente a un adulto y le pregunta si le quiere chupar sus tetitas. Y cuando su madre le interrogue, le dirá que el padre se lo hace. Cuando la madre hable con el ex marido, este sostendrá que son escenas que la nena ve en esa novela televisiva de jóvenes que hay ahora, en ese momento, hace bastantes años. La madre quedará tan arrasada como la nena, tardando varios meses en iniciar la denuncia. Son todas mostraciones donde la pequeña dice lo que le ocurre. No hay síntoma aún porque no hay enlace con lo simbólico. Puede haber también inhibición, puede haber angustia masiva, sin tener palabras para enunciar el horror que viven. Los niños hablan, pero no siempre con palabras. En los casos en que sufren abuso o maltrato, que yo no podría diferenciarlos, pues son todos casos de abuso para mí, hay un notable cambio de conducta. Pasan a estar tristes, retraídos, extraños, a veces agresivos sin razón aparente. Otros niños intentan hacerle a otros lo mismo que a ellos les hicieron.
Sus juegos se vuelven reiterativos o dejan de jugar, algunos tienen encopresis, otros enuresis, pero todos, casi sin excepción, se vuelven incapaces de aprender. ¿Cómo poder concentrarse en la lectura o en el aprendizaje? Por ello sostengo que los niños siempre dicen lo que les está sucediendo y lo hacen como pueden frente a quien creen que pueden escucharlos. Una joven consulta por sus dificultades para avanzar en su carrera. Quiere estudiar y no puede, nada le entra. Lee y no entiende, se deprime con facilidad. En la segunda entrevista me espetará que su hermano mayor abusaba de ella cuando era pequeña. Supone que tendría 5 o 6 años. ¿Qué pasó? Tampoco lo sabe. Solo el vago recuerdo flash de imágenes borrosas. Esto lo van a escuchar 100 veces. Flash. No tienen el recuerdo completo. Nunca se lo contó a sus padres. Dice que su hermano la amenazaba con pegarle más si ella hablaba. 20 años después sigue viviendo aterrada por este hermano. De aquellos encuentros quedará un síntoma en ella que es el exceso de peso a partir de 5 o 6 años. Se pone de novia, empieza sus primeros encuentros sexuales y otra vez el hermano se presenta a escena, pero esta vez a través de los recuerdos que le impiden una vida sexual plena. Ella no puede. Borracha se lo cuenta a la amiga, luego al novio y finalmente a mí. A la siguiente sesión me relata una fuerte discusión con su madre, quien le grita que ella es igual a la hermana. La angustia le invade. El recuerdo de lo sucedido nubla su mente. Yo no soy igual a él. Él me tocaba y abusaba de mí. ¿No sabías? Estalla el horror silenciado. Precisemos términos. ¿A qué llamamos abuso sexual infantil? No es solo el acceso carnal sobre un niño, ¿cómo vamos con el tiempo? Uy. Sino toda intromisión del otro violando su inocencia sin pudor y arrasándolo subjetivamente. Es una disrupción en tiempos inaugurales, por lo que el adulto invade con su goce sexual la escena de la infancia. Que un niño pequeño ve escenas de encuentro sexual en la tele o videos pornos, o sea, testigo, como también tuve un caso, del acto sexual entre adultos, o sea, él tomado como objeto sexual, todo ello es abuso sexual. Pero también hay abuso o violencia cuando hay descuido del otro frente al niño o imposibilidad o desinterés de escuchar sus necesidades. El abandono, como el desamparo, son formas de violencia que posteriormente, si no media alguna acción, alguna inscripción, posiblemente, no necesariamente, el que las padeció hará en otros la misma acción como modo legítimo de relacionarse con los otros. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese desamparo, Hilflosigkeit, ¿se acuerdan la palabra freudiana? Hilflosigkeit, lejos de ser aquello vivido y necesario en los primeros momentos de la vida, pasa a ser un infierno del que no se puede salir. Infancia robada, ¿no? ¿Qué si aquel del que el niño depende, el nombre del amor, lo ultraja o lo viola? ¿Qué si le niega el alimento o lo abandona a su suerte, dejando a esos niños en un mudo padecimiento o en situación de total inermidad? Si el desamparo es la primer morada, será función del otro hacer lugar y sostener esa inermidad, ese desvalimiento. La clínica nos muestra que muchas veces ese otro, en lugar de sostener, amparar, toma al niño como objeto de goce para su satisfacción. El síndrome de Munchausen, que no creo que pueda hablar de esto, pero les cuento algo, es una de las formas de abuso donde el adulto enferma a su hijo físicamente, pueden creerlo, inyectándoles drogas o dándole medicamentos contraindicados o dándoles exceso de sal para sostener que el hijo está enfermo y lo llevan a uno u otro de los hospitales, porque siempre es un hospital diferente, tratando de que los médicos descubran la rara enfermedad. Estos casos de Munchausen solo se ven en hospitales. Tuve la suerte de ser testigo de uno, que si queda tiempo después les cuento. Pero los chicos muchos mueren. N viene con su padre muy enojado porque éste no quiso comprarle figuritas.
Actúa como un bebé con sus 11 años. Lloriquea, protesta, se tira al piso, insiste una y otra vez y quiere negociar con su padre y como no lo logra desesperado, se le sube a UPA frente a frente y comienza a intentar convencerlo dándole besitos por todo el rostro y el cuello, mejilla, frente, borde de boca, nuca. La escena es terrible y difícil de tolerar. Soy testigo de esta escena, obviamente, ¿no? El padre permanece diciendo que no con su voz y con su cabeza y con los brazos caídos a los costados del cuerpo. El niño insiste y cuando casi le da un piquito en la boca intervengo cortando la escena gozosa. En su desesperación el nene gritaba, yo todo lo puedo, yo hago lo que quiero, yo soy tu papá, me tenés que obedecer, yo dirijo a todos. El niño mostraba sin velo y sin registro una escena incestuosa identificada al abusador y cayendo él del lugar de niños. N dibuja en sesión hombres con máscaras y bocas cerradas. Siempre son caricaturas imitando a Dragon Ball Z. Esto les da una idea del tiempo de esta clínica. Poderosos personajes con poderes, pero siempre solos para defenderse. El niño es citado por el tribunal forense. Concurre junto con su madre. Me cuenta, fui muy nervioso, tenía miedo de hablar, de decir algo que no quiero. La enuresis y la encopresis se habrían recrudecido en esos días. En sesión dibujó un libro que llevará por título su propio nombre y me dice, es el libro de mi vida, pero está cerrado y no se puede abrir. Si lo abrís te cortan la mano, te cosen la lengua, te sacan los ojos. Un libro que no se puede leer porque te cortan la mano, te cosen la boca. Una madre en quien no confía y teme, o intenta protegerla del dolor, ya que la sospecha de abuso recaía sobre el abuelo materno. Un descreimiento en los cuentos porque en realidad las historias no terminan bien. Y esas palabras desafiantes del abuelo con esa cara sonriente que nunca abandonó en esa única entrevista que tuve con él. No pasa nada, N no habla, me decía una y otra vez. El abusador es un transgresor de la ley. No reconoce más ley que la suya, la de su propia satisfacción. Así apelará todo para conseguir su objetivo. Manipulará las percepciones del niño y las del adulto si es descubierto, para distorsionar la realidad del modo que le resulte más beneficioso. El secreto es una de las condiciones para que el abuso ocurra y garantizar su impunidad. Para lograrlo no va a dudar en coercionarlo emocional o físicamente, haciéndole creer que si revela el secreto algo terrible familiar va a ocurrir y será su única culpa. Si bien es cierto que efectivizar la denuncia no garantiza llegar a buen puerto, también es cierto que ante la evidencia de lo ocurrido, no denunciar produce efectos más nocivos que el silencio y el secreto familiar. No olvidemos que hay leyes que protegen a los niños y a los profesionales, a nosotros, si denunciamos y estamos además obligados a hacerlo. Por ello, se trata para nosotros de escuchar, leer signos y actuar en consecuencia, ya que solo la instancia judicial podrá decir si hay o no hay delito. Nosotros no podemos afirmar el abuso. Decimos que tenemos indicios de hay abuso, pero nunca la certeza, nunca. De nosotros depende el poder transmitir lo que escuchamos y vemos a quienes sí tienen la capacidad y el deber de juzgar los hechos acontecidos. Como dice Catherine Madeline, la única voz de los niños abusados es la del adulto que les cree y comienza a buscar una salida. Durante la década del 90 trabajé en el servicio de psicopato del Elizalde, de la Casa Cuna. A veces llegaban al servicio consultas sobre casos de abuso y maltrato que debíamos derivar al equipo de violencia familiar dirigido por el doctor Garrote, irónico el nombre, ¿no? Que después fue director del hospital, creo que sigue siendo director. En dicho equipo trabajaban con muñecos anatómicamente correctos, o sea, con genitales, que representaban niños y adultos con el fin de que el niño jugando diga del abuso sufrido. Si concluía el equipo que el niño era abusado, daban intervención al juzgado de turno para que actúe en consecuencia.
Lo que ofrecía el equipo a las familias eran tantos los casos que tenían, que lo único que podían ofrecer eran encuentros grupales con niños con abuso o con niños maltratados. Grupo niños abuso, grupo niños maltratados. Terrible, ¿no? Intentando alguna elaboración de lo sucedido y paralelamente encuentros grupales con adultos de niños maltratados, adultos, ¿no? Pero si el niño llegaba a la guardia hospitalaria, el procedimiento era otro. Recuerdo el caso de una nenita de 2 años y medio que llegó sangrando vaginalmente, llevada por su mamá. Las pediatras no podían revisarla porque la nena a los gritos se negaba a que la toquen y la tuvieron que anestesiar. La pequeña tenía desgarro de útero, por lo que fue necesario operarla para reconstruírselo. El equipo médico solicitó una cuidadora hospitalaria a las 24 horas, no permitiendo a la madre que se la lleve del hospital. Mientras tanto, los médicos, trabajando junto con el equipo de violencia, solicitaron intervención, que era lo que hacían en ese momento, supongo que ahora también, solicitaron intervención al juzgado de turno, por lo que se decidió poner a la nena al resguardo de amas externas con régimen de visitas supervisadas para la madre. El juzgado pidió garantizar tratamiento psiquiátrico para la niña y evaluación psicológica para el padre, que jamás se había presentado, para que en el tratamiento revise y reflexione sobre su función paterna. Ni siquiera había aparecido. Una y otra vez escuchamos estos pedidos de los jueces o los equipos consultados sobre la necesidad de revisar y reflexionar sobre la función materna y paterna. Se trata de apelar a una reflexión. ¿Coincide la función materno-paterna con la biológica? Les cuento que Patricia dijo, les comento en la presentación, que estoy por sacar la tercera edición de mi libro de clínica con niños, de padres, juegos y juguetes en la clínica con niños, y hago una edición ampliada y corregida en la que me explayo más sobre el abuso e invité a una doctora, una abogada especializada en el tema, para que nos hable sobre qué hacer en estos casos cuando tenemos la denuncia. Y en el consultorio, ¿cómo trabajamos? Yo no sé cómo trabajan los otros, pero les puedo contar lo que yo hago. En principio les decía, derivo al adulto que trae al niño a realizar una consulta con un psicólogo, un perito forense, para que le tome las pruebas al chico y tener preparada el informe judicial al momento de ser citados en tribunales. Que irá o no irá el perito, pero si yo voy, seguro voy a llevar también el informe pericial. Mientras tanto, trabajo con el chico, con juegos, con dibujos, con modelados, que son los modos en los que chicos hablan de lo sucedido y elaboran. Por ello, descalificar las producciones como indicadores de abuso es de conocer el modo en que los chicos elaboran. Jugando, el niño elabora lo traumático, pero si es del horror lo vivido, ¿es posible jugarlo? No. Por eso, en estos casos, el juego se detiene, por lo que toda posibilidad de tratamiento va a ser posible en tanto el analista pueda ofrecer un espacio de confianza, porque el niño siempre denuncia el abuso, aunque no necesariamente con palabras. Es responsabilidad del adulto leer allí. Pero si quien escuchó el relato desmerece lo que el chico dice o no interviene, seguramente el niño callará durante meses o años, permitiendo que siga avanzando el abusador y sumergiéndose en la desesperanza. Se tratará entonces de abrir el juego y al juego, ya que es el juego con sus personajes el que va a dar pantallas para decir lo indecible. El juego ofrece el velo que el horror mostraba. Recuperando el juego, los chicos recuperan el mundo. El juego puede contener el terror o la furia, pero siempre es de mentiritas, como dicen ellos, ¿no? Que en el juego el chico pueda reescribir la escena, que cese de no escribirse, que pase de lo acontecido un relato lúdico, pero ese relato lúdico debe velar lo real, poniendo velo a las formas obscenas de goce. Pero además, ¿no es necesario algún influjo analítico sobre la persona de los padres? Y si esto no es posible,
una apelación a alguna otra instancia que desde lo social diga que eso que sucedió no debió de haber sucedido y que obre en consecuencia. Se trata entonces de poder encontrar una manera de lograr que el recurso a la ley y a las instancias jurídicas que la encarnan garanticen estrictamente que no todo goce está permitido. Dice Freud, el organismo humano en estadios precoces es incapaz de provocar una acción específica, que sólo puede realizarla con ayuda exterior. De este modo se refiere Freud al grito como descarga necesaria de tensión en el sistema psíquico. El grito está hecho para que se tome nota, incluso que haya que rendir cuentas a un otro más allá. No hay más que ver allí el interés que toma el niño y su necesidad esencial de que reciban los gritos modulados, dice Freud, que se llaman lenguajes, sus gritos articulados, que se llaman palabras, y el interés que presta este sistema por sí mismo. Desde el origen, el niño se nutre de palabra tanto como de pan, dice Lacan. Encontrarse con un deseo no anónimo, un deseo encarnado en alguien. Es la mayor necesidad de un niño, un deseo que lo aloje y que cuente para el otro. Solo así el niño o el grito tendrá inscripción y representación psíquica. Hoy en el consultorio me sorprendió un chiquito que está viviendo estas situaciones, que venía con una rigidez impresionante siempre. Cuando me vio, me abrazó y me dio un beso cuando siempre mantenía una distancia. Esto, ¿no? Cuando uno los aloja, los chicos responden también con el cuerpo. Hilflosigkeit es como Freud nombra la dependencia del infans, producto de la prematuración originaria por la que el niño entra en la dialéctica del intercambio con el otro auxiliador, como dice Freud, ¿no? Desde desde la perspectiva del sujeto, esta dependencia la recibe como pura arbitrariedad, como goce del otro, ¿no? Que el otro haga uso o abuso de dicha arbitrariedad dependerá de lo que este niño es para el otro, el lugar al que es llamado a ocupar, objeto de pura satisfacción o sujeto de pleno derecho. Pero no es de la gilflógica, del desvalimiento estructural de lo que estamos hablando, sino de aquellos casos de estados de desvanimiento no estructurales que podrían no haberse dado, porque el otro, en lugar de sostener o amparar, los goza sin velo, desamparos en los que la angustia no puede instituirse como señal, imposibilitando anticipar el peligro y dejando al sujeto arrasado subjetivamente. El idioma alemán cuenta con varios términos para hablar del desamparo. Hilflosigkeit sugiere desvalimiento en primera acepción, remitiendo al no saber ayudarse, propio del recién nacido, donde Hilf es ayuda y Logigkeit es pérdida. No puede pedir ayuda. Pero hay una palabra que la inventamos junto con un amigo alemán y con dos profesoras del colegio del Pestalozzi, Hilflosigkeit, Hilfsbedürftigkeit, perdón, Hilfsbedürftigkeit se dice, que tiene el prefijo Hilf, que es ayuda, y Bedürftigkeit, que puede ser leído como necesidad o exigencia o deseo de, que podríamos llamarlo como necesidad de ayuda, exigencia o deseo de recibir ayuda. Me pregunto, si la situación de estos niños caídos prematuramente del campo del otro no podría ser leído como Hilfsbedürftigkeit, porque no es del desvalimiento estructural del que hablamos y del que Freud habla en el proyecto, sino que hablamos del horror actual al que están sometidos estos chicos por sordera o ceguera de los adultos responsables, dejándolos arrasados subjetivamente. Son estados de desvalimiento no estructurales que podrían no haberse dado. Lo que debía no ocurrir, ocurrió. Algo irrumpió que conmocionó, arrasó, trastocó la estructura misma del sujeto, ya que el afecto propio del desamparo no es la angustia, sino el espanto o el terror. Del orden del horror es el afecto no anticipatorio, la irrupción sin velo del espanto, lo que imposibilita o dificulta
todo encadenamiento simbólico. Trauma no es horror. Que nuestra abstinencia no se confunda con inacción. Cuando el otro no convalida lo que el niño padeció, el niño deja de tener confianza en sus propias percepciones, ya que descreerle al niño es sumar más violencia al abuso sufrido. Y si es un profesional el que escucha asumiendo una actitud renegatoria, escuchando esos decides como evaluándolos como fantasías edípicas, Ich glaube nicht significa yo no lo creo. Es lo que algunos de los sobrevivientes de los campos de concentración decían al momento de entrar al campo. ¿No era acaso este un modo de sobrevivir al horror? Cuando lo real aparece sin velo, el sujeto responde con la desmentida. Muchas veces me han dicho, cuando eso sucedía, yo pensaba en otra cosa, pensaba, no, no, no está sucediendo, no, no, no pasa nada. ¿De qué se trata entonces? En lugar de erigirnos en jueces, dejar que los jueces hagan su trabajo y nosotros lo nuestro. Se trata de poder encontrar una manera de lograr que el recurso a la ley y a las instancias jurídicas que le encarnan garanticen estrictamente que no todo goce está permitido. Si todo va bien, el chico llegará a tratamiento de la mano de padre o madre. Si todo va bien, habrá una denuncia judicial y será la justicia quien, oficiando de padre, protegerá a ese niño para que nunca más quede a merced del horror y se haga justicia. Que se haga justicia es tan importante como el tratamiento, ya que ahí en ese acto la sociedad dice, inscribe que eso que sucedió nunca debió haber pasado y esa persona merece castigo. La mayor necesidad de un niño es encontrarse con un deseo no anónimo, dice Lacan. Solo así el grito tendrá inscripción y representación psíquica. Y en el tratamiento, ¿se puede procesar el horror? Entiendo que la única vía posible es el análisis. Jugando el niño podrá elaborar lo sucedido para inscribir, y podrá inscribir para después borrar eso que en sueños o en pesadillas sigue vigente, eso mismo que el sueño intenta inscribir fallidamente. Esta semana una nenita tuvo hasta los 3 años con el abuelo materno y el tío materno abusada en otro país. Ahora está en este país con su papá y la nena empezó a tener pesadillas eh, y a hacerse pis, ¿no? Que en el juego el niño pueda reescribir la escena para que cese de no escribirse, que pueda pase de lo acontecido a un relato lúdico. Y será recién en una segunda vuelta donde habrá posibilidad de una inscripción. Entonces, nosotros, junto con la escuela, el pediatra, los jueces, ¿no somos acaso otro nombre de la terceridad? Pero somos uno de los nombres y no el nombre de la terceridad. Entonces, ¿es de la Hilflógica y de lo que se trata en abusos o maltratos? ¿O escuchamos Hilfsbedürftigkeit, que dice del deseo y la necesidad de recibir ayuda? Como profesionales, ¿sumamos desmentida o reiteramos el Glaube nicht o escuchamos? Hilflosigkeit o Hilbedürftigkeit, desmentida o escucha atenta. Entre ellas, a mi entender, se jugará nuestra posición como analistas en el caso por caso. ¿Dónde y cómo realizar denuncias? Si quieren, les cuento algo. Me lo dijo la doctora que escribe el capítulo en el libro. Nos cuenta que hay denuncias en sede administrativas, denuncias en fuero civil y denuncias en fuero penal. Cada una de estas apuntan a cosas diferentes. La denuncia en sede administrativa se presenta ante organismos de protección de derechos, como el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Son las defensorías zonales. También se puede consultar al 101, que es el número de los niños, ¿no? Que funciona los 365 días del año y las 24 horas. Está la denuncia en el fuero civil, que se transmite ante un juzgado de familia.
Se realiza en Cava, en las oficinas de violencia doméstica que depende de la Corte Suprema de la Nación. Allí lo que se toman son las medidas cautelares, ¿no? La prohibición de acercamiento. Y el tercer tipo de denuncia es la denuncia en fuero penal, que en Cava se hace ante la unidad fiscal sexual o directamente en la Cámara de Apelaciones en lo penal. Ahí se realiza cuando hay elementos suficientes, que es esto que les decía de la pericia, para suponer la comisión de un delito. La finalidad es que la justicia investigue si el delito ocurrió, quién lo cometió y si es imputable, en cuyo caso se lo sancionará. La denuncia penal es clave en la búsqueda de justicia, pero no va a garantizar la protección inmediata de la víctima. La protección es en las otras instancias que les dije. Los tres tipos de denuncia pueden ser efectuadas por el propio psicoanalista o por familiares o por la escuela, inclusive por los propios chicos. En algunos casos, la denuncia efectuada por profesionales o por el organismo de protección suple la inacción de los familiares. Bueno, hasta acá quiero decirles, lo de Munchausen se los dejo para otro día. Les pediría si quieren abrir no sé si pueden abrir los micrófonos, así me preguntan o me dicen lo que quieran que les interese. Por ahí, la Mari, se me ocurre que antes de que comiencen las preguntas, puedas decir tu mail, así yo lo anoto en el chat, queda en la Ah, grabación y a la gente que está escuchando en vivo por YouTube, por si se quiere contactar con vos. ¿Te parece? sí, cómo no. Es mi nombre, Estela.Gulián, hay un punto en el medio, Estela con S, Stella, punto Julián, arroba USAL, Universidad del Salvador, punto edu, de educar.ar. Estela es STELLA punto GULIAN arroba usal.edu.ar. Todavía conservo el, el mail de la Universidad del Salvador. Bueno, ya Bueno, lo compartí en el chat. Ahora sí, aquel muy que quiera amable. hacer algún comentario o pregunta, simplemente abre su Bueno, micrófono o levanta la mano y le damos la sí. palabra. Bueno, buenas Hola, noches, Estela, hola ¿cómo, Lucía. cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, tengo algunas preguntas para hacerte, pero no quiero monopolizar, así que voy a preguntarte algunas y me dicen cuando tengo que ceder. Em, lo primero es, el caso de la chica que vos nombraste como uno de los ejemplos, ante todo me encantó, me resultó súper rica la charla, pero nombraste en un momento una chica que había sido abusada por el hermano Ah, sí. y estábamos, bueno, en otro momento dijiste que cuando se daba en una edad muy temprana un abuso, eh, había un arrasamiento total de lo simbólico. En el caso de esta chica, no sé exactamente qué edad tenía, tampoco importa, pero digo, en este caso se dio también porque por lo que vos contaste, ahí había un cierto entramado, ella había podido elaborar algo alrededor de... Ya tenía 25 años, 26 años cuando vino, ¿eh? Claro, por eso, ella de alguna manera, ahí sí hubo un síntoma, ella de alguna manera pudo elaborar algo. Claro, la sexualidad tiene dos tiempos. Sí, Lo que ocurrió con el hermano ocurrió en el primer tiempo. sí, Luego viene el segundo despertar sexual y luego este momento donde ella está con el novio intentando tener relaciones y ahí se le hace todo el bolonqui en la cabeza y aparece en flash y empieza a recordar lo que había acontecido. Porque ahí es donde se puede empezar a simbolizar, porque está el segundo despertar sexual, se puede enlazar lo que había, ah, entonces eso era, ah, entonces él hacía, ah, entonces me parecía, ¿no? claro. Lo que pasa que pobrecita tenía ese papá, que yo tuve una sola entrevista con ellos porque ella me pidió que los escuchara, la Ujú. madre estaba destruida y el padre intocado. Claro, te preconsultaba esto porque por lo que yo te entendí, cuando se da en edades muy, muy tempranas,
ese armado de la primera y la segunda escena no se da. No, claro, no, pero Claro, lo que hay es mostraciones, claro, ¿no? Esta nenita que yo les contaba de que vino de otro país, iba al trabajo de la pareja de la madre y la pareja le decía, este compañero se llama Juan, este Pedro, que se llaman los compañeros, y la nena iba y les tocaba ahí el tobul, claro, ¿sí? Iba claro. derecho a la mano, y los otros se quedaban como incómodos. Pero a ella le parecía que era la forma de seducir, de ser buena nena, así Ujú. entendía ella, ¿no? Y Al hay, padre se le subía upa o lo tocaba. Después, cuando empezó el tratamiento, ya me acuerdo un día estaba en el consultorio, la nena quería hacer pis. eh, ay, la primera, justo era verano, había venido con un shortcito y el shortcito tenía un botón. ¿Cómo hace una nenita de 3 añitos para desarrollarte un botón? Yo no quería ni tocarla. Entonces, cuando me dice que quería hacer pis, este, lo primero que se me ocurrió fue llamar al papá, pues era el papá el que estaba, empezó a los gritos. No, 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 porque las escenas eran en el baño con esta nena. Empezó a los gritos, el padre no sabía qué hacer, le digo, claro, tienes razón, no. Y yo lo que le decía es, te voy a desabrochar el botoncito, y le desabroché el botoncito. Le desabrocho el botón y le digo, mira, ahora yo voy a cerrar la puerta, haces así, te bajás el pantalón, haces así, te bajás la bombacha y te sentás. Y después te lo subís. Y cuando te lo volviste a subir, me llamás. Bueno, eso hizo, qué sé yo, se hizo un enchastre, pero bueno, pudo hacer pis. Pero es terrible. sí. Lo- Bueno, a ver, esto te iba a consultar porque siempre me resulta muy importante para estar alerta en este tipo de señales. Eh, ¿Cuándo o de qué manera, por supuesto que es el caso por caso, pero algo más quizás genérico que puedas decirnos o que puedas transmitirnos como para identificar cuando uno puede estar frente a una trama de fantasía, cuando puede estar frente a fantasías sexuales, infantiles, o cuando realmente hay algo que uno debe prestarle atención porque hay algo que está indicando que hay algo más. Está muy bien lo que decís. Eh, los chicos, los dibujos, en los dibujos es muy probable que dibujen penes o que remarquen los genitales. eh, que los muñecos los toquen de manera rara, ¿no? Vos decís, ¿qué pasa, no? Le estoy poniendo cremita, me decía una nena. Entonces le ponía cremita a la muñeca en la vagina. Sí, porque le arde, le arde acá. La poche, decía la nena, ¿no? Le arde la poche. Palabras raras que tienen, que vos decís, esta palabra no puedo haberla escuchado. eh, que te digan que la abuela hace pis blanco o que le sale jabón. Claro. Bueno, vos decís, ¿cómo es esto? Vuelvo, el pito es para hacer pichín y la cola es para hacer caca, nada más. Si de pronto hay una cosa rara, ¿qué es esto? Eh, en general, cuando recibís estos casos, si los recibís por esto, ya te están advirtiendo que hay algo que llama la atención. Mm, Y si en medio del tratamiento empezás a descubrirlo, tené cuidado porque no sabes por dónde, quién puede ser la persona que está abusando y tenés que ayudar a la madre, suponiendo que sea la madre la que lo lleve, a que pueda tener entrevistas con ella para elaborar y ver qué hace. mm, Me acuerdo el caso de un chico que el padre tenía una violencia alucinante con sus hijos y que además perdón la expresión, te queda grabado, bueno, no importa, se calentaba con el hijo. Cuando nunca podía entrevistarlo este padre porque decía que sus hijos no necesitaban tratamiento, el chico no hablaba, pero un día se produce una escena muy violenta en el palier, porque los chicos no querían ver al padre, estaban separados, ¿no?
No querían ir, él decía que era ella que le llenaba la cabeza y se arma todo un escándalo. Bueno, se rompe, se cae la puerta del palier, la puerta de vidrio. De milagro no se mató nadie. Y a partir de eso, él hace la madre una denuncia. Pero yo le preguntaba a ella por qué si había tanta violencia los dejaba ir. Y ella ahí lo que contó fue que cuando era chica ella no tenía papá, porque nunca lo había conocido y su madre nunca se lo había, le había dicho quién era su papá, y la había dejado en un internado. Y una vez apareció un señor diciéndole que era su padre y que con toda la ternura la iba a ver porque le estaba buscando desde que había nacido. Por eso, para no dejar a sus hijos sin padre, ella los obligaba a ir igual, aunque el padre era violento. Mm, O sea, hay una razón y hay que trabajarla. Bueno, claro. esto lo llevé a ella, la llevé a ella que lo viese en su análisis, pues ella estaba en análisis. Y al padre lo vi una vez porque el abogado de él le dijo, te conviene ir a ver a la psicóloga de tu hijo. A la psicóloga le dijo, no psicoanalista, pero bueno, no importa. El hombre vino porque creyó que le convenía. Bueno. Claro. Vino y hablan de lo mucho que quieren a sus hijos, de lo tierno. Es tanto el amor que voy a decir, ¿no? Hasta que en un momento yo le pregunto, no entendí bien cómo duermen sus hijos en su casa. Ah, sí, ellos tienen un dormitorio, pero yo compré una cama grande y en un lado duerme la nena y en el otro duerme el nene. Y entonces me empieza a contar porque cuando duermen ellos dan vuela y de pronto se excita, Ay, no. se da cuenta y no sabe cómo sentarse. Yo me quedé dura, se pone nervioso y, y ahí quedó en evidencia que cuando el nene dormía, él lo tocaba. No lo había penetrado, digamos, pero sí lo tocaba. Gracias. De verdad, muchas gracias por todo. Cuando tengan estos casos, traten de supervisarlos porque estos casos te duele tanto y te dan tantas náuseas, porque te las dan, que mejor que lo compartas con otros y bueno, y supervisarlos para ver cómo haces. Pero por otro lado, tampoco tienen por qué poder con todo. Bien puede ser que de pronto no quieran. Bueno, está todo bien, pero ni bien se aviven que esto va por ahí, y si no quieren trabajar con ese caso, hablan con la familia y le dicen, lo voy a derivar a un profesional que trabaja más con estos casos y listo. Y hace una derivación responsable, ¿no? Gracias. Sí. Yo Otra quería hacer pregunta. una pregunta. Sí, Sí, ¿quién Hola, es? Sí, Jimena Jimena. Calvero. Jimena, ¿Qué sí, tal? sí. Con respecto a los abusadores, bien vos dijiste que el perverso no se cura y no entiendo, no entra en mi cabeza que envíen a los perversos a hacer tratamiento psicológico. Mira, Me he los negado, jueces, mira, ¿sabes qué pero pasa? Los jueces no tienen por lo qué, ponen como una condición. mira, los jueces no tienen por qué saber de psicoanálisis, bastante que sepan lo suyo, pero hay algo que circula por tribunales y que lo mejor para un chico es la familia biológica. Entonces ocurre que si abandonan a un chico, tratan de ubicar a la familia y que vuelva con la familia. Algunos no entienden, no entienden, no quieren entender o les es más fácil y piden esto de la revinculación, de que hagan un tratamiento y un tratamiento para ser mejores perversos en todo caso, porque si ustedes tienen un perverso en tratamiento, le van a dar fichas para que yo no atiendo perversos. No, yo tampoco, Pero, pero me ha claro, pasado que me deriven gente que ya tiene una sentencia además y que le ponen como condición hacer un tratamiento. No entiendo quién eh, asesora en bueno. tribunales para No, que no sé si se pongan, trata de asesoramiento, son cosas que piensan los jueces, que no hay nada mejor y que con tratamiento psicológico puede hacer milagros. Cambiar de claro, estructura no se puede, no claro, se no puede. entiendo cuál es la expectativa con el tratamiento, qué creen que va a suceder con que Bueno, la pero persona no haga un nos tratamiento. corresponde a nosotros
salvo que trabajemos en Pero vos tribunales. decís, yo no atiendo, yo tampoco, ese es mi límite, me he dado cuenta. Eh, No, pero además un perverso nunca va a ir por las suyas al tratamiento, nunca no va hay a pedir tratamiento porque no posibilidad se de pregunta hacer un nada. tratamiento. Es que Claro, no se exacto, pregunta nada. Pero nada. suponete que a vos te tocara, como yo tuve entrevistas con unos cuantos perversos, abuelos, padres. Me acuerdo de estos abuelos, eran un hombre y una mujer. Los dos vinieron con una sonrisa así congelada, ¿no? Hablando de las maravillas del nieto y de lo mucho que lo querían al nieto, porque todos lo quieren un montonazo, papá, papá. Y yo les pregunté en un momento, con todo lo que está sucediendo y lo que está diciendo su nieto, no entiendo qué es lo que tiene para sonreír. Ah, nosotros somos así, me dice, y siguieron sonriendo. La sonrisa no se le borró Mm, nunca. Y este era un señor que abusaba de su nieto en el baño del pelotero que tenía. Que también los perversos suelen ingeniárselas para tener trabajos estando cerca del cerca niño. de los chicos, claro. Sí. Bueno, yo lo que hice cuando hice el informe fue describir la entrevista. Se sentaron, hicieron esto, hicieron lo otro, sonrieron, yo dije, no dije, no, no, no. Bueno, describí toda la escena. Hasta ahí llego. Eh, Otra cosa, no sé. Yo no sé hacer otra cosa, hago eso. Es que yo Pero creo que no hay bueno, posibilidad de ningún tratamiento con alguien que no se pregunta algo, que por supuesto no iría de motus propio a un tratamiento. claro, claro. ¿Qué Hace tal? unos años en televisión entrevistaron al padrastro de una pibita de 12 años, que la venía violando desde no sé cuánto, pero la nena tuvo menstruación y por lo tanto quedó embarazada. El hombre este Mm. lloraba en televisión lo mucho que la quería la nena, que sé yo, no sé cuánto, hasta que en un momento dice, lástima que quedó embarazada. Se pisó solo, porque quedó embarazada, se probó. Perdón, ¿quién iba a preguntar? ¿Ingrid ¿Qué tal? era? No, quería No, comentar una Erika. situación. Sí, ¿qué tal? Perdón, no tengo la cámara. Pero Sí, no, sí. estoy trabajando en una situación con un niño que no sufre, no ha sufrido abuso sexual. Su madre ha sido violentada por su padre y a los 2 años violentada de cuello, cosas muy violentas, excesivas, digamos. Bueno, no sé si puede ser excesiva o no la violencia, pero bueno, ella le establece una restricción de Perimetral. acercamiento, denuncia por maltrato hacia ella y el padre deja de verlo al niño cuando tiene 2 años. Ahora, con el niño con 7, el padre pide la restitución del vínculo y la jueza le dice a la madre si ella puede ser la mediadora de este ¿Mediadora de padre, qué? del encuentro de este padre con este niño, desconociendo digamos, violentando a esta mujer, de que ella, a partir de todo lo que sea, y bueno, pero probale, dice. Digo, esto lo traigo a colación en esto de que, bueno, los jueces muchas veces desconocen y violentan las situaciones, en este caso de esta madre que porque el nene no lo quiere ver, digamos, bueno, hay toda una cuestión pero específicamente lo que quería contar era este lugar que, violando casi la ley, la jueza, ¿no? Diciendo, bueno, Qué raro, transgredí, porque está la figura de los acompañantes, que son asistentes sociales, que están presentes cuando el chico está con ese hombre violento, maltratador o lo que sea, ¿no? Y no necesita ir la madre. Pero bueno, no sé por qué en este caso la jueza le dice, dale, anda. Además con esta cosa que perdió su lugar de jueza. ¿Cómo una jueza le va a decir, totalmente. dale, anda? ¿Qué te Sí, sí, cuesta? y entonces, bueno, yo intervengo ahí y le digo, no, de ninguna manera, no sos vos la que tenés que mediar en Por esa situación. supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero pensaba un poco esto, ¿no? Como también hay a veces lugares de los jueces o algunos jueces en donde minimizan también, ¿no? La violencia que ejerce hacia un hombre y lo que eso, efecto que produce en el niño, ¿no? La violencia del padre hacia la madre. Sí, esto de infancia robada que la Peloni Negando expresa la también, posibilidad ¿no? del vicio, ¿no? Pidiéndole que sea ella la que medie un poco en estos encuentros. Sí, complicado. Pero bueno,
Nosotros somos psicoanalistas, nuestro trabajo es en el consultorio, en estos casos tenemos que salir del consultorio, de la comodidad del consultorio, tenemos que hacer informes, sépanlo, por eso piensen si les toca el caso, si tienen ganas o no tienen ganas, y es legítimo que no tengan ganas. Me acuerdo una mujer, me mandé sola con la denuncia, un nenito de 4 añitos tenía y el hermanito dos. Fue en plena pandemia. El chiquito un día llegó al consultorio diciendo, jamás la madre fue al consultorio, porque mucho trabajo. La mandaba a la empleada, a la niñera con el nene. Y cuando recibo al nene, la niñera me dice, me pidió en el remis que le compre un revólver. ¿Para qué? Para matar a la mamá porque la mamá no lo quiere. Bueno, esta era una mamá que lo denigraba, le decía que era un asesino, que era lo que se les puede ocurrir, las cosas más atroces. Hablé con el pediatra, hablé con la psicóloga de la madre que me la había derivado, hablé con otro médico. La escuela no pude hablar porque lo había retirado de la escuela para ver de hacer una denuncia conjunta. Nadie me acompañó. Cada uno se abrió por las suyas. Me asesoré e hice una denuncia. Hice la denuncia, la mujer fue citada en un juzgado, el chico fue a Cámara Gesell, en la Cámara Gesell dijo todo lo que la madre, las atrocidades que la madre le decía. Conclusión, no la dejaron retirar a ninguno de sus dos hijos y los hijos quedaron en la custodia de la abuela. Esa noche la mujer me llamó. En ese momento todavía, no, sí, me llamó al celular, sí. Estaba pensando si era al fijo o al celular, no fue al celular. Me llamó y me dijo que ella sabía que era yo la que había hecho la denuncia, o sea, se lo imaginaba muy bien. Y que ella estaba en una posición excelente, entonces que tenía los mejores abogados del mundo y que me iba a destruir de acá a la eternidad. Me gritaba en el teléfono, me gritaba. Yo me acuerdo que dejé el teléfono así, de tanto que me gritaba, me estaba dejando sorda. Habló. En un momento se calla. Cuando se calla le digo, bueno, ¿tenés un minuto? ¿Tenés un minuto para hablar? Un minuto solo te doy porque tengo poco tiempo, me dijo. Bueno, me alcanza. Entonces le digo, mira, te quiero decir que cuando estas cosas ocurren con los chicos, nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia porque ninguna madre, ni padre, ni familiar puede maltratar al hijo. Y esto la justicia lo castiga. Esto te quería decir. Nada más. Ah, bueno, nunca hizo nada de todo lo que les dije y terminó perdiendo la tenencia de los dos chicos. ¿Qué sé yo? Hay que tener ganas. Pero bueno. Bueno, gente, es tardísimo. Espero que les Es, haya servido, espero que les... Hola, Olga, ¿cómo andás, querida? ¿Qué tal? Espero que les haya servido, que se queden reflexionando. Cualquier cosa me escriben. Acuérdense, estela.julián@usal.edu.ar o le preguntan a Lauri de Centro 2. perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas Erika, gracias. gracias, Estela Maris. Bueno, gracias a Te agradecemos ustedes. un montón y a todos los que participaron. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Buenas Chau, noches, chau. muchas gracias.